estudiantes ministeriales que se ocupan de tomar el lugar cuando ellos no están. Y esta mañana tenemos uno de esos estudiantes, a nuestro hermano Joel Lavoy. Recíbanlo con un aplauso. Gloria a Jesús. Déselo a Jesucristo fuerte. Él es el único que merece la gloria. Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Amén. Cuando están contentos, cuando están listos para recibir palabra de Dios en esta mañana, en este día. Amén. Primeramente le doy gracias al Señor, ¿verdad? Por esta oportunidad. Él es el que realmente, Él es fiel. Amén. Él es fiel y también a nuestros pastores por la confianza. Y hoy quisiera, ¿verdad?, comenzar con una historia. A mí me encantan las historias. Esta es una historia acerca de un personaje que yo creo que pocos han escuchado de él, llamado Naasón. ¿Cuántos han escuchado de Naasón? Dígale al que está a tu lado, Naasón. Pero Naasón, un nombre extraño, ¿verdad? Eso es nombre bíblico. Tienes razón, escuché por ahí. Amén. Pero Naasón es mencionado en la Biblia. Él está ahí, hay que buscarlo, pero está ahí. Él está en el Antiguo Testamento, primeramente lo vemos, y él es el cuñado de Aarón. Él es el hermano de la esposa de Aarón, pero también Naasón es mencionado en el Nuevo Testamento, también. Y lo vemos en la genealogía de Jesús. Importante, Naasón está allí, tanto en la de Lucas como la de Mateo. Ahora, esta historia en particular, tengo que aclarar que no está en la Biblia. Esta historia, él está en la Biblia, pero esta historia no. Esta historia se encuentra en el Talmud. ¿Y qué es el Talmud? No sé si han escuchado el Talmud. El Talmud realmente es una recopilación de escritos judíos basados en comentarios, explicaciones de las leyes, historias, que originalmente se habían hecho de manera oral, pero después se escribieron y eso se llama el Talmud. No es palabra de Dios, quiero aclarar eso. Pero estas historias, estos comentarios de estos judíos de la antigüedad, son útiles para entender ciertos conceptos bíblicos, porque precisamente para eso ellos hablaban, como nosotros hacemos estudios bíblicos para entender un poquito más, ¿no? Entonces esta historia tiene que ver con lo que hemos estado viendo de Moisés, del Mar Rojo, guíalos a mí. Y esta historia el pueblo de Israel ya salió de Egipto y se encuentra frente al Mar Rojo. Detrás de los israelitas se encontraban el faraón y todo su ejército. Y frente a ellos estaba ese gran mar. Imagínense la situación difícil del pueblo de Israel. Pero el Señor da una instrucción y le dice a Moisés, dile al pueblo que marche. Ustedes nunca se han preguntado, yo me he hecho esa pregunta anteriormente, pero Señor, si el mar está cerrado. Él no le dijo a Moisés primero lo de la vara, le dijo primero, dile al pueblo que marche. Y esta historia cuenta que el primero que se zumbó al agua fue Naasón, aun cuando todavía el mar no se había abierto. Pero es porque Naasón había escuchado la instrucción de Dios, dile que marchen. Y Naasón se tira a esa agua y en ese momento es entonces que Dios le dice a Moisés, ¿qué tienes en la mano? ¿Por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en la mano? Extiende tu vara. Y entonces el Mar Rojo se abrió. ¿Qué nos dice eso de Naasón? ¿Qué clase de fe tenía Naasón? Que aún así, cuando no se había cumplido lo que Dios iba a hacer, él se metió al agua. Y precisamente eso es de lo que vamos a hablar en esta tarde. Estamos en la serie Guíalos a mí. Amén. Y vamos hoy a predicar bajo el tema Guíalos a creer. Guíalos a creer. Y cuando hablamos de creer, lo primero que nos viene a la mente es ¿qué? Una palabrita bien pequeñita.
fe. Y la palabra fe en hebreo es emuná. Aquí el pastor ha hablado, lo ha mencionado antes. Esta palabra realmente es bien profunda, así como todas las palabras en hebreo son bien profundas. A veces es bien difícil realmente captar la esencia de esas palabras. Y les voy a decir varias definiciones porque es mucho más que creer en algo de manera intelectual. Es una experiencia que tiene como resultado un cambio en tu manera de vivir. Es un conocer que va más allá de la razón y de la lógica. Por eso es que Naasón se zumbó. Eso no era lógico. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, hermano, tú no eres el mismo. Una de las definiciones de la palabra emuná que yo aprendí durante mi discipulado es esta, bien sencilla. Es creer que haciendo lo que Dios me dice que haga, obtendré lo que Él promete cuando lo hacemos. Bien sencillo. Este es el caso precisamente de Abraham. Un ejemplo para que entendamos esto. Dios le dijo a Abraham, deja tu tierra y tu parentela a la tierra que te voy a mostrar. Y Dios entonces le hizo una promesa, le dijo, te voy a bendecir, voy a hacer famoso tu nombre, te voy a multiplicar, te voy a dar como herencia la tierra a la cual vas a ir. Y en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Vemos la palabra que nos dice, y Abraham le creyó a Dios. Pero ¿cómo sabemos esto? Que le creyó a Dios. Para obtener la promesa que Dios le había dado a Abraham, Abraham tenía que ¿qué? Hacer lo que Dios le dijo. Dejar su tierra y su parentela. Eso es fe. Es que Dios te hace una promesa, pero te dice qué tienes que hacer para alcanzarla. Y tú obedeces, lo haces sabiendo que vas a recibir la promesa cuando lo haces. Abraham no sabía para dónde iba, pero sabía que si obedecía era la manera de obtener el galardón que Dios le tenía. Su obediencia no fue tan solo la evidencia de su fe, sino también la puerta para el que el plan de Dios se llevara a cabo. Por eso es que la palabra nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando nosotros no creemos, cerramos la puerta a la bendición de Dios y sus propósitos. Por eso es que es imposible agradar a Dios si tú no tienes fe. Dios tiene un propósito de bendecir, pero lo va a hacer por medio de tu fe. Dios siempre ofrece un premio o galardón como resultado de nuestra fe obediente. Pablo lo entendió muy bien al decir en 1 Corintios 9:24, ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal manera que lo obtengan. En Hebreos nos dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. También esto lo vemos a través de la vida de Moisés. En el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, y vamos a hablar mucho de la carta de los Hebreos porque es el capítulo de la fe, amén. Nos dice acerca de la emuná o de la fe de Moisés. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque ¿qué? Porque tenía puesta la mirada ¿en qué? En el galardón. Por eso la palabra emuná en hebreo es un verbo. Esto quiere decir que la fe no es algo pasivo que se queda quieto, no. La fe es algo activo que envuelve obediencia, una acción. También envuelve fidelidad y lealtad. Es una respuesta activa y constante
a encaminarnos en la dirección correcta. Es una convicción que nos lleva a vivir la vida que agrada a Dios y que esa forma de vivir va a ser recompensada. Esta convicción más allá de la razón, como dije. Por eso cuando hay una realidad opuesta a las promesas de Dios, aún así nosotros nos mantenemos creyendo. Vemos la enfermedad, pero creemos que Dios tiene el poder para sanar. Aún cuando no entendemos todas las cosas o no vemos lo prometido, tenemos esa convicción. Y es como algo que nadie nos puede quitar. Es como cuando Cristo viene a tu vida, hermano. Todos aquellos que puedan recordar cuando Cristo vino a su corazón, ustedes sabían que sus pecados habían sido perdonados. Que había habido una limpieza en su corazón de toda culpa. Había algo sobrenatural. Tú sabes que había habido un cambio en tu interior. Deseos pecaminosos de momento desaparecieron. Y recibes esa convicción de que ahora eres hijo de Dios. ¿Cuántos han pasado por esa experiencia? Y de hecho la definición que encontramos en Hebreos 11 de la fe nos dice que es la certeza y convicción de lo que no se ve y de lo que se espera. Esta convicción la podemos ver como un papel depositado en tu corazón, que viene siendo la garantía legal de lo que tú estás esperando y de lo que te pertenece, aún así cuando todavía no lo tienes físicamente. ¿Cuántos de aquí se acuerdan de Sears? Yo no soy el único viejito aquí. O de Kmart, todas esas tiendas viejas. ¿Cuántos compraron neveras y enseres eléctricos allí? Bueno, yo. De hecho, gracias a Dios que mi casa ya venía con todos los enseres, porque si a la hora de comprar uno yo no sé para dónde ir, porque si él ya no está. Así que si ustedes saben de uno me lo pueden recomendar, porque yo no sé para dónde ir. Pues cuando uno iba en aquellos tiempos a comprar una nevera, una estufa, tú comprabas ese enser eléctrico, pero en la mayoría de los casos se quedaba allí. O sea, tú programabas la entrega. Así era en aquel momento. Yo no sé si ahora te la llevas y la acomodas en el carro como sea, no sé. Pero así era en aquel tiempo. Sin embargo, ya tú habías comprado la nevera, no la tenías físicamente, te la iban a llevar en otra fecha. Tú salías con un papel de compra. Ese papel de compra era la garantía de que esa nevera era tuya. Aunque no la tenías todavía físicamente, aunque tenías que esperar por ella, pero ese papel decía, esa nevera es mía. Recibían un recibo de pago. Eso es tuyo, eso representaba, eso es tuyo, ya yo lo pagué. Amén. Y asimismo, también Jesús pagó el precio también para garantizar las promesas de Dios para nosotros. Por medio del sacrificio de Cristo y su sangre derramada, tú y yo hoy somos herederos de promesas. Promesas de salvación, promesas de liberación, promesas de sanidad, de protección, de sabiduría, de paz, de fortaleza, de consuelo, de su presencia. ¿Y qué tenemos como garantía, hermanos? No tenemos ese papel de Sears, pero tenemos algo más grande. Es el Espíritu Santo. En Efesios 1:14 dice, el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Dígale al que está a tu lado, tú eres un heredero de las promesas de Dios. Tengo la garantía aquí en mi corazón, el Espíritu Santo, amén. Ahora, la emuná o la fe no encuentran su origen en nosotros mismos. O sea, eso no viene algo del ser humano. No es una habilidad o
o una capacidad humana. No viene de nuestras propias fuerzas, sino que viene del corazón de Dios y tiene que ver con su perfecta, buena y agradable voluntad para con nosotros y toda su creación. Dios nos da la fe con el propósito de traer el cielo aquí a la tierra, como Jesús dijo: venga tu reino y sea hecha tu voluntad, como en el cielo, aquí también en la tierra. Así que la fe se vuelve como un puente entre el cielo y la tierra. La fe es causada o llega a nuestras vidas cuando Dios revela sus propósitos a través de su palabra. Acuérdense de algo. Dios envía su palabra con la intención, como dice la palabra, de cumplir aquello por la cual es enviada. Cuando Dios da una palabra, la intención es que cumpla su propósito, que no regrese atrás vacía. Pero para eso necesita un vaso para cumplir su propósito. En Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto significa, es bien tricky este verso, porque aquí vemos dos cosas. La fe viene por el oír y también nos dice que el oír viene por la palabra. Esto significa que hay que preparar. Para nosotros recibir la fe necesitamos preparar primeramente nuestro oído. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que exponer nuestros oídos y nuestra mente regularmente a la palabra de Dios. En Salmo 1 nos habla de esto, que encontremos nuestra delicia en la palabra, no en Facebook, no en Twitter, no en YouTube, no en TikTok. Y me estoy predicando a mí mismo aquí, ¿saben? Se creen que ustedes, a mí mismo primero. La tenemos que encontrar en la palabra de Dios para meditar en ella día y noche. Esto es algo constante. Tienes que exponer tu oído constantemente a la palabra de Dios porque tienes que entrenar tu oído. La palabra oír en este texto de Romanos proviene del griego akouo, nombre extraño, akouo, que significa no solamente percibir sonidos, sino implica escuchar, atender, prestar atención, que eso es lo mejor que nosotros los esposos hacemos, prestamos atención. Creo que ese es uno de los regaños que más yo recibo de mi esposa. ¿Tú me estás escuchando? ¿Cuántos de ustedes esposos han escuchado eso? ¿Tú me estás escuchando? Estás como que en tu mundo. Hay que oír con entendimiento. Eso es lo que significa esa palabra. Oír con entendimiento. Significa buscar entender. ¿Pero para qué? Buscar entender para qué. Escuchar con entendimiento para qué. Para obedecer. Esto significa tener oídos y corazones dispuestos a recibir la palabra de Dios con la intención de obedecerla. Como dijo Jesús, no solamente seamos oidores, sino hacedores. Esto es fe. La manera que demostramos que tenemos fe es que vivimos lo que creemos, estando convencidos de que esta manera de vivir nos traerá como resultado lo que Dios nos ha prometido. Y esa promesa es la corona de vida. El domingo pasado el pastor nos mencionó la oración o declaración del pueblo de Israel conocida como el Shema. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos estuvieron aquí el domingo? ¿Cuántos lo vieron por Facebook? ¿Cuántos lo vieron por YouTube? Y esa oración, esa declaración dice: oye Israel, el Señor es uno. Por eso amarás al Señor con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Israel: entiende, Israel, entiende que solo hay un solo Dios
Internalízalo. Hay un solo Dios y que ese Dios es tu Dios y que no vas a tener dioses fuera de ti. Yo soy uno, tu único Dios. El Señor les decía que escucharan con atención hasta que entendieran esa realidad y fueran obedientes. Así que para nosotros es bien importante que seamos constantes en el estudio y en el escuchar la palabra de Dios hasta que también llegue ese entendimiento, que se vuelva en la convicción que produce en nosotros el cambio. Amén. Por eso a veces podemos estar mucho tiempo en la iglesia, podemos estar años en la iglesia, viniendo los domingos, escuchando la palabra de muchas maneras, pero nada pasa. Nada pasa hasta que un día, porque todo ese tiempo tu oído todavía no había llegado a ese nivel de estar preparado, de entender. Hasta que un día tu oído pasa de simplemente percibir sonidos, pasa al entendimiento y ¡pum! Viene la fe. Y esa fe es evidenciada en un cambio, en una transformación. Viene hambre, viene sed de Dios, viene un deseo de agradar y servir a Dios, viene un deseo de ser fiel a Dios. En Habacuc 2:4 nos dice que el justo por la fe vivirá, pero hay una versión que me gusta mucho que lo dice de esta manera: pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Vuelve acción. Obediencia. Yo me acuerdo hace muchos años atrás, hablando con un amigo mío, pastor, el que vino aquí a predicarnos hace mucho, las Navidades creo que fue, Freddie Miller. Ustedes saben que él es músico también. Y en aquel tiempo eran cuando estaban todos estos servicios de todavía no estaba Spotify ni nada de esos streaming legales, estaban los ilegales. No sé si alguien se acuerda de eso. Habían un montón. Y yo estaba bajando música a todo lo que da, de manera ilegal. Y me acuerdo que empezó la conversación con él y él me dice, pero él siendo músico, y obviamente, primeramente un hombre de Dios, pastor, pero también músico, me dice, pero Joel, lo que tú estás haciendo no es correcto. Realmente tú estás robándole a esos músicos. Porque cada una de esas downloads que uno hacía bajada, el músico no recibía nada porque era una plataforma ilegal. Yo no lo veía así, yo buscaba la manera de justificarme. No, es que eso está ahí, está gratis. Pero me decía, no, eso es robar. Y realmente, pues, quedamos ahí. Yo decía, no, yo entiendo que no. Y tenía la computadora explotada de música. Pero me quedé pensando en lo que él me dijo, en lo que escuché. Me quedé pensando. Hasta que vino el entendimiento. El Señor trajo el entendimiento y entonces se convirtió en fe, en convicción. Fue una convicción que me llegó de momento. Y digo, wow, tienes razón. Estoy robando. Por esa convicción, yo dejé de bajar esa música en esas plataformas ilegales. Así es que funciona del oído a la fe. De escuchar a la fe. La palabra emuná envuelve también confianza. ¿Confianza en qué? Esto tiene que ver con el carácter y atributos de Dios. Nuestra fe debe de estar anclada y debe de descansar en dos realidades espirituales que son inmutables. La primera es que Dios es fiel. Siempre fiel. Hermano, nuestro Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Cuántos lo creen? Él no es de una manera cuando llueve y de otra manera cuando sale el sol, como muchas veces nosotros. Él no es de doble ánimo. La Escritura también nos dice que si hay algo imposible para Dios, es que Él mienta. Posible que Él mienta. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice, Él lo va a hacer.
Por eso cuando Dios se encontró, hablamos de vaso, esa palabra necesita un vaso para cumplir su propósito. Y Dios encontró un vaso de fe y obediencia en Abraham. Lo hizo para mostrarle cuán grande es su fidelidad. Cuando Abraham negó a su propio hijo Isaac, aquí uno de los versículos que a mí más me estremece realmente, dice que Dios juró por sí mismo. Porque es que no hay otro más grande que Dios. Juró por sí mismo que habría de bendecir a Abraham. Cuando Abraham respondió en fe, Dios dijo, juro por mí mismo que te voy a bendecir, Abraham. Esto está fuera de la liga, está brutal, como decimos los puertorriqueños. Porque es que realmente estaba haciendo Dios aquí. Para mostrar la perfección de su fidelidad, de aquel que no cambia, Dios puso su nombre y su reputación sobre la mesa. Pónganse a pensar en eso. Para mostrarle su fidelidad. Yo te voy a decir, para mostrarle su carácter. Yo voy a poner aquí mi nombre sobre la mesa, mi reputación. Cuando hablamos de nombre, hablamos también de reputación. Hermano, esto a mí me desarma. Me desarma porque realmente muchas veces cuestionamos la fidelidad de Dios. Por eso más adelante, cuando Israel se revela, y esto es bien importante entender, Dios juró por sí mismo, puso su nombre sobre la mesa. Dijo, cuando Israel se revela más adelante, volviéndose como las demás naciones, abandonaron su llamado de ser luz. Ustedes saben lo que Dios dijo. Yo los voy a redimir, yo los voy a salvar, yo los voy a perdonar. ¿Por qué? Porque yo tengo que cumplir mi promesa y mi juramento a aquellos que respondieron con fidelidad a mi palabra. Dice en Isaías, lo voy a hacer por amor de mi nombre, por la reputación de mi nombre, porque yo soy fiel. Y vemos esa promesa cumplida más adelante en Jesús. Vemos la fidelidad de Dios por medio de la vida, obra, muerte y resurrección de Jesús. Por eso Jesús le dice al Padre al final en su camino, cuando está orando en Getsemaní, le dice, Padre, he glorificado ¿qué? Tu nombre. A través de la fidelidad de Jesús, Jesús restableció la gloria del nombre de Dios. Por eso la Escritura dice en Corintios, 2 de Corintios 1:20, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo, nuestro amén se eleva a Dios para su gloria. Cuando estaba meditando en esto, yo decía, Señor, cuán maravillosa es tu sabiduría, de verdad. Cuán profundos son tus caminos. Cuán grandes son tus maravillas. Nunca dudemos del carácter de Dios, hermanos. Nunca dudemos de su fidelidad para cumplir sus promesas. Nuestra confianza, número 1, descansa en la fidelidad de Dios, que tiene que ver con su carácter. Lo que Dios ha dicho lo va a hacer. Y vemos un ejemplo de eso en la vida de Abraham. Bueno, en la vida de Sara, la esposa de Abraham. Hebreos 11:11. Les dije que íbamos mucho a Hebreos 11. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. La segunda realidad en donde se ancla y descansa nuestra fe y confianza es en el siguiente atributo de Dios. Dios es omnipotente. Él es el Shaddai, el todopoderoso Dios. No hay nada imposible para Él. Y ese poder fue el que operó cuando Jesús fue levantado de entre los muertos y fue sentado a la derecha del Padre.
bien por encima de todo principado, poder y nombre que se nombra. Eso está en Efesios 1. Y un ejemplo de esto lo vemos con Abraham. Primeramente su esposa con la fidelidad de Dios y después Abraham con el poder de Dios. Dice en Romanos 4, 20, 21. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. No solamente Dios nos da una promesa, nos promete cumplirla, sino también Él tiene el poder para cumplirla. Esto quiere decir que Dios tiene el poder para cumplir todo lo que nos ha prometido. Cuando las cosas se vean humanamente imposibles, Dios tiene el poder de hacer lo imposible posible. Él es el experto, hermanos. Lo puede hacer en tus finanzas, en los papeles de inmigración, en tu matrimonio, en tus hijos. Cuando ya el hombre no puede, es cuando Dios comienza. ¿Cuántos de ustedes aquí? Yo soy generación X, hablo muchas cosas viejitas. ¿Cuántos vieron a He-Man? De hecho, está pegado otra vez porque viene una película, ahora en junio. Y He-Man decía, yo tengo el poder. Así es Dios, que es el que tiene verdaderamente el poder. Amén. Así que cuando estés en problemas y veas la situación difícil, acuérdate de eso. Yo tengo el poder. Entrégaselo todo a Dios, Él va a hacer. Hermano, y ese poder está a favor de ustedes y está a favor mío. No solamente para transformar las circunstancias, sino también para transformar nuestros propios corazones para vivir esa vida que a Él le agrada. Ese es el poder del Espíritu Santo. Ahora hay algo bien importante que tenemos que entender. Bien importante. Y es que la fe la podemos comparar con un talento innato. Como por ejemplo, en mi caso, dibujar. Yo nací con ese talento innato de dibujar. José Simon vio la evidencia de eso, lo que me queda. Eso yo lo heredé de mi mamá. De hecho, yo pensaba estudiar eso. Eso es lo que yo me quería dedicar, pero Dios tenía otros planes. Ahora, el que yo haya nacido con ese talento innato no quiere decir que de la noche a la mañana yo iba a ser un Da Vinci, iba a ser una Mona Lisa. No. Para llegar a ese nivel, y lo mismo pasa con la música, hay que ejercitarlo. Ese talento hay que trabajarlo, ejercitarlo, hay que practicar todos los días. En el dibujo tú tienes que practicar todos los días hasta que lo perfeccionas. Y así mismo también es con nuestra fe. La palabra de Dios nos dice que cada uno de nosotros hemos recibido una medida de fe. Cada uno de nosotros, tú tienes una medida de fe. Pero esa medida de fe, así como ese talento, hay que ejercitarlo. Hay que practicar esa fe para que crezca y se perfeccione. Es como un músculo. No esperas tener los músculos de He-Man si no lo ejercitas. Y esto se ve en parte cuando obedecemos en pequeñas cosas y vemos los resultados. Eso va aumentando tu fe. Y también significa que nuestra fe, para que crezca, necesita ser probada. Esa es la parte que muchas veces no queremos escuchar. Para que la fe se vea como fe, para ponerla en práctica, para que se active, para que la ejercitemos, tienen que levantarse desafíos, oposiciones a las promesas de Dios para nuestras vidas. Advertencia. Por eso tienen que tener mucho cuidado, hermano, cuando le piden al Señor, auméntame la fe, Señor. Auméntame. ¿Cuántos lo han hecho? Levanten esa mano, yo sé que es así. Yo lo he hecho. Auméntame la fe, Señor. Yo me imagino al Señor en su trono mirándonos y riéndose. Uy, hijito, ¿tú quieres que te aumente la fe? Okay. Por ahí va una pequeña tribulación.
por ahí va una tormenta, por ahí va una adversidad. Por eso Jesús, porque hermanos, no somos los únicos. Los discípulos también le hicieron esa pregunta. Aumentamos la fe, maestro. Y la respuesta de Jesús fue esta. Muchos de ustedes lo han escuchado. Si tan solo tuvieran fe como del tamaño de un grano de mostaza. Porque tú no necesitas una fe gigantesca para comenzar. Eso es lo que realmente está diciendo Jesús. Con cada pequeña victoria, con cada acto de obediencia, esa fe va a crecer hasta el punto de mover montañas. Tú tienes todo lo que tú necesitas. Ya Dios te dio esa medida de fe. Con la llegada de la adversidad se van a levantar desafíos que intentarán detener el avance de tu fe para conquistar la tierra prometida. Y esa tierra prometida puede significar muchas cosas: tu matrimonio, tu salud, salvación, tus hijos. Estos desafíos intentarán inclusive apagar totalmente tu fe. Y en esta tarde yo voy a mencionar 4, solamente 4. Y ahora vamos a utilizar el texto de Números 14:5-9. Amén. Pero por el tiempo vamos a avanzar, no lo vamos a leer. Ahora, el contexto de estos versículos, en el capítulo 13, los israelitas llegan a la tierra prometida. Era el tiempo para conquistarla. Y Dios escoge un espía de entre cada tribu para reconocer la tierra. 40 días estuvieron. Cuando regresaron, trajeron el informe. Solamente 2 trajeron un informe positivo: Josué y Caleb. Los otros 10 trajeron reportes negativos y comenzaron a hablar al pueblo: mira, no se puede, allí nos van a tragar. Así que Josué y Caleb se rasgaron las vestiduras y comenzaron a hablar con el pueblo: no, lo podemos hacer. Y este es el contexto de esos versículos. Josué y Caleb y los 10 otros espías vieron la misma tierra. Los 12 vieron lo mismo, las mismas circunstancias, la misma gente. Todos ellos vieron los mismos desafíos. Pero solamente Josué y Caleb miraron por encima de esos desafíos, mientras que los otros 10 fracasaron ante esos desafíos. Y el primer desafío de la fe es el desafío del temor. Ese es el primer gigante que se va a levantar: el miedo. El temor es un gran enemigo de la fe. Y donde hay temor no hay confianza. Y el temor puede venir por muchas razones, hermano. Puede ser por temor a lo desconocido, o por adversidades que nunca habías enfrentado y están fuera de tu control. Principalmente cuando las cosas ya no están en tu control, hay miedo. Nosotros vemos la razón del miedo de los israelitas, y es que allí habitaban unos gigantes. Eran los descendientes de Anac, que eran gigantescos. Pero los 12 vieron los mismos gigantes. ¿Por qué? ¿Cuál fue la diferencia de Caleb y Josué? Es que el temor, hermanos, nos ciega y nos hace ver solamente el problema y cuán grande es el problema. Pero el miedo no nos permite ver la solución. Josué y Caleb vieron las cosas desde la perspectiva de Dios. Ellos vieron las cosas a través de la promesa, fidelidad y poder de Dios. La fe nos permite ver las cosas que no vemos con nuestros ojos naturales. Hace poco me encontré con este excelente pensamiento, de hecho en Facebook, que decía: Dios no quita las situaciones o las adversidades, no las quita, no te las va a quitar. Él hace un camino a través de ellas. La fe nos permite ver ese camino.
Josué y Caleb vieron los mismos gigantes que todos los demás, pero con una gran diferencia. El texto dice que ellos vieron que su protección les había sido quitada. Y así mismo, hermanos, Jesús en la cruz del Calvario, dice las Escrituras, que desarmó las potestades, los principados, los poderes y los señoríos, y triunfó sobre ellos públicamente. Tu enemigo ya ha sido vencido. Desafío número 2 es el desafío de nuestras propias palabras. The challenge of our words. ¿Cuántos de nosotros hemos pecado? Yo creo que ese es el pecado más grande, con nuestras palabras. ¿Cuántos nos hemos metido en problemas por nuestras palabras? Empezando con nuestras esposas, esposos, hijos. Dice la palabra que la lengua es un miembro pequeño de nuestros cuerpos, pero tiene la capacidad de crear grandes, tremendo caos. ¿Cuántos de ustedes se quejaron cuando eran niños, cuando su mamá les decía que hicieran algo? Todos. O cuando eran adolescentes. Yo me acuerdo cuando mi mamá me enviaba a mí y a mi hermano a limpiar el patio. Ustedes tienen que ver el patio, ¿ok? Eso no es cualquier patio. Eso son como 3 casas ahí. Y eso era rastrillar hojas de árboles, recoger mangos podridos. Llenábamos bolsas en la temporada de mango. Y para mi hermano y para mí eso era como ir al calabozo. Y nosotros íbamos con las trompas así paradas, mi hermano y yo. Y mi mamá se iba con nosotros, pero nosotros estábamos ahí quejándonos. Hasta que mi mamá ya no aguantaba más. Dejaba la escoba. Y en ese tiempo nosotros teníamos bastante pelo. Y eso era tremendos jalones de pelo. Y me decía, para que te sigas quejando. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, que nos quejemos. Cuando hablamos negativo, nos quejamos, podemos encontrarnos en el lado opuesto. Es bien importante, las palabras tienen poder, hermano. Las palabras tienen poder. Nos podemos encontrar en contra de los propósitos de Dios, trabajando en contra de Dios. Si tú dices lo mismo, las mismas cosas negativas, principalmente, o por ejemplo, acerca de ti mismo, ¿sabes qué? Vas a actuar de esa manera y nada va a cambiar. Más importante aún, cuando hablamos en contra de las promesas de Dios, cuestionamos la fidelidad de Dios y poder de Dios. Y como consecuencia, nos pueden detener y conducir al camino equivocado. Y también retrasar las promesas de Dios. Esto lo vemos bien claramente en Números 14, 28, 29, que dice: Dios les dijo al pueblo de Israel: tan cierto como que yo vivo, declara el Señor, haré con ustedes precisamente que lo que les oí decir. Cuando estaban allí, vieron los gigantes. Ellos comenzaron a decir: mira, era mejor que muriéramos en el desierto. Y eso fue precisamente lo que pasó. Dios les dijo: todos caerán muertos en este desierto. Y Dios los hizo regresar. Toda esa generación murió en el desierto, tal y como que, como lo dijeron. Cuando venga un pensamiento, piensa antes de hablar y analiza si eso se alinea a la palabra de Dios. Hay que comenzar a reemplazar esos antiguos y negativos pensamientos con la verdad de la palabra. Y usted verá cómo su actitud va a cambiar y comenzará a actuar en la dirección correcta. El 3, el desafío del tiempo. Y ese es el desafío que yo tengo ahora mismo, el tiempo. Yo creo que tengo a Luis allá atrás. Dios tiene un tiempo, ya estamos terminando, hermanos. Dios tiene un tiempo perfecto y preciso para cumplir sus promesas. Dios tiene un tiempo. El tiempo de Dios es perfecto, hermano. El pueblo de Israel pasó 400 años en Egipto como esclavo, pero había un propósito de Dios para eso.
No era el tiempo para que ellos llegaran. Tenían que pasar ese tiempo allí. Y Dios lo dice en Génesis 15:16, hablando con Abraham, diciéndoles lo que iba a pasar. Y en la cuarta generación, en los 400 años, volverán acá. ¿Dónde? A la tierra que Dios les había prometido. Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Los amorreos habitaban en la tierra prometida. Eran malísimos. Pero en esos 400 años que el pueblo de Dios estuvo en Egipto, Dios les estaba dando la oportunidad a ese pueblo a que se arrepintiera de su maldad. Si no, iba a utilizar precisamente al pueblo de Israel para traer su juicio. Y eso fue lo que sucedió. Cuando estamos esperando el cumplimiento de las promesas de Dios es bien difícil. Ahí nos cansamos, perdemos la esperanza, perdemos fuerzas. Porque eso parece un desierto. Ahí es donde más cuestionamos a Dios. Primeramente su presencia. ¿Dónde estás? ¿Cuándo vas a cambiar las cosas? ¿Qué ha pasado con la promesa? Pero ese texto nos revela que Dios tiene un propósito. A veces cosas que tienen que ver con nuestro carácter. Dios está trabajando ahí en ese desierto con nuestro carácter. A veces simplemente nosotros no estamos preparados para conquistar la tierra prometida. A veces queremos tumbar gigantes de 20 pies cuando todavía no podemos tumbar uno de 7. Y hay cosas que tienen que ver con el macro de Dios. Cosas que Dios todavía que no sabemos. Porque Dios es el que sabe todas las cosas. Cosas que todavía Dios no tiene que poner en su lugar. Cosas que quizás tienen que ver con otras personas. Quizás ese trabajo que tú estás pidiendo al Señor no ha llegado porque allí te vas a encontrar una persona que va a ser obstáculo en tu vida. Y Dios está dando esa oportunidad de que le conozca y se vuelva a Él para que sea la puerta de bendición para ti. Tú no lo sabes. Hermano, Dios nos ama. Y Él tiene todo bajo control aun cuando no lo entendamos. Aunque no lo veamos, Dios está trabajando. Por último, el desafío de la rebeldía. En Hebreos 3:12 nos dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Cuando dejamos de tener fe, abrimos una puerta bien peligrosa. Y es de rebelarnos contra Dios. No hemos visto la promesa, no hemos visto el cambio. Y nuestro corazón comienza a endurecerse. La razón principal, hermanos, de la desobediencia, ¿ustedes saben cuál es? La incredulidad. La desconfianza en Dios abre las puertas a nuestros antiguos caminos. Hace que nazca el deseo de volver atrás. Hay un aspecto de la fe que no tiene que ver con las promesas terrenales, hermanos. Tiene que ver con una esperanza futura y gloriosa, una salvación que está reservada en los cielos para nosotros. Es una fe que cree que Jesús me amó, murió por mí, me perdonó y me liberó del poder del pecado. Esa fe también cree que me dio su espíritu para vivir como Él vivió. Porque esta fe cree que si vivo como Él vivió, alcanzaré lo que Él alcanzó. Y esa es la resurrección de los muertos. ¿Cuántos lo creen? Esto significa seguir a Jesús no matter what. No importa qué. Josué y Caleb le dijeron al pueblo que iban a conquistar la tierra. La iban a conquistar con tal que no se rebelaran contra Dios. Pocas veces se habla de los héroes de la fe, de los que murieron, porque muchas veces en el capítulo 11 de Hebreos siempre vemos la primera parte, todos los que alcanzaron una promesa. Abraham tuvo un hijo, pero pocos se hablan de la mitad. Ustedes han leído la mitad para abajo de ese capítulo. Los que murieron por la recompensa eterna.
Algunos murieron apedreados, otros crucificados y sirvieron de antorchas en los caminos de Roma. Otros fueron comidos por leones para el entrenamiento de las masas en el Coliseo. Otros murieron partidos por la mitad, otros a filo de espada y otros decapitados. ¿Tú sabes por qué murieron? Por no negar su fe y no comprometer su manera de vivir. Son aquellos que guardaron la fe a través de sus testimonios y su fidelidad en respuesta a la fidelidad de Dios. Retuvieron la confianza hasta el final en aquel que es fiel y poderoso para cumplir lo que promete. Puestos en pie. Por eso es importante, hermano, guardar nuestros corazones de toda incredulidad que nos puede llevar a rebelarnos contra Dios. ¿Cómo lo hacemos? Una de las maneras es esta misma: conectarnos con Dios, pero no solamente con Dios, sino con el cuerpo de Cristo. Tú no puedes decir que tú estás conectado a Dios y estar separado del cuerpo, porque Jesús y su cuerpo, su iglesia, son uno, y Cristo como la cabeza nutre todo el cuerpo. A veces ni tan siquiera es suficiente venir al servicio dominical. Y quiero a todos los que vinieron al retiro de hombres y todos los que vinieron al retiro de las mujeres, un aplauso. Un aplauso, dense un aplauso. Eso es parte de. ¿Cuántos van a estar aquí el sábado que viene? Va a ser el cierre del ayuno, de los 21 días de ayuno y oración. También este viernes, estoy con el pastor ya aquí, anuncio no pagado. Tenemos que mantenernos conectados con Dios, estando conectando con su cuerpo, con su iglesia. El viernes que viene también es el que regresamos los grupos conexión. Conéctate. Es cuando estamos conectados con la iglesia donde se cumple la escritura. Por esto es importante que esta es la manera que guardamos nuestro corazón contra la incredulidad. En Hebreos 3, 13, 14 dice: ante todo exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que dice hoy. ¿Dónde es que vemos esta exhortación? Cuando el cuerpo de Cristo se reúne. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza. En esta mañana, para cerrar, yo quisiera orar. No tienen que pasar al frente desde ahí. Mientras oraba en esta madrugada, yo uso música de adoración instrumental la mayoría de las veces. Y esta yo la había escuchado muchas veces, pero yo la puse en loop repitiendo. Y de momento me pasó como lo del oído. La había escuchado muchas veces, pero esta vez logré entender algo. Esa melodía comienza con un sonido de trompetas. Con un sonido de trompeta 3 veces sin música prácticamente. Y mientras estaba ahí orando, la canción comienza y yo escucho el sonido de la trompeta en un silencio. Pam, pam. Y de momento me acordé de algo. Algo que había perdido. Cuando yo era joven, cuando yo me convertí, yo me acuerdo, en las madrugadas yo me acostaba a la expectativa de escuchar la trompeta del retorno de Cristo. Y en ese momento realicé nuevamente: la trompeta va a sonar. Va a llegar el momento donde la trompeta va a sonar anunciando el regreso de Jesús. Muchas veces hemos perdido de perspectiva eso. Muchas veces ya no anhelamos el regreso de Jesús. Y eso entonces nos dice mucho acerca de dónde está nuestro corazón, cómo está nuestro corazón. Yo tengo esta pregunta esta mañana: si sonara esa trompeta hoy,
¿Subirías la cabeza con alegría porque mantuviste tu fe? ¿O te irías en vergüenza? ¿Cómo está tu corazón con Dios en esta mañana?